Estimados estudiantes de segundo grado de secundaria, empezamos la semana número 23 con fuerza. Vamos a desarrollar la competencia Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Estamos en el área de matemática. Nuestras capacidades que vamos a movilizar para esta semana: modela objetos con formas geométricas, comunica su comprensión, usa estrategias y procedimientos, argumenta afirmaciones. El propósito: establecer relaciones entre las características y los atributos medibles de objetos reales o imaginarios, representando con dibujos o lenguaje geométrico la composición o descomposición de figuras bidimensionales. Veamos a ver varias situaciones problemáticas. Vamos a empezar a ver con la primera, que nos dice: según la tabla que se indica, calcular las medidas faltantes de un paralelogramo, sabiendo que una hectárea es igual a 10.000 metros cuadrados. Entonces, ¿qué tenemos en la tabla? Lo que tenemos es, en esta primera columna, los elementos del paralelogramo: base, altura y el área. Tenemos un primer caso donde conocemos la base, la altura y tenemos que hallar el área, pero en hectáreas. Las dos dimensiones anteriores están en centímetros y tenemos que hallar el área en hectáreas, conociendo esta equivalencia de que una hectárea es 10.000 metros cuadrados. Y en el segundo caso tenemos la base, 7,8 metros de un paralelogramo. Tenemos que hallar la altura y tenemos también como dato el área, que está en hectáreas. Entonces, para resolver el primer caso, solución del primer caso, lo que vamos a hacer primero es hallar el área. Entonces, para eso necesitamos saber cuál es el área de un paralelogramo. Claro que sí, el área de un paralelogramo es base por altura. Entonces vamos a multiplicar la base, que vale 16,5, por la altura, que vale 20,4. Nos da 336,6 centímetros, pero al cuadrado. Ahora, como queremos hallar el área en hectáreas, tenemos que utilizar un método llamado factor de conversión. A ver, ¿en qué consiste este método? Mire, acá tenemos el resultado, 336,6 centímetros cuadrados. Entonces vamos a utilizar las equivalencias. Mira, vamos a multiplicar por un factor. Este factor se llama factor de equivalencia, donde decimos: si un metro es 100 centímetros, entonces un metro cuadrado será 10.000 centímetros al cuadrado. ¿Y por qué? Porque aquí la medida lo tenemos en centímetros al cuadrado. Entonces, en la parte baja, en el denominador, también tiene que estar centímetros al cuadrado para poder eliminarlos. ¿De acuerdo? Por eso usamos esta equivalencia de que un metro cuadrado es igual a 10.000 centímetros cuadrados, pero en forma fraccionaria. Entonces, eliminamos centímetros cuadrados con centímetros cuadrados y multiplicamos 336,6 por 1. Y eso va a estar dividido entre 10.000. Ahora, como la respuesta ahora lo tenemos en metros cuadrados, queremos llevarlo a hectáreas. Entonces vamos a usar un segundo factor de conversión, donde usamos esta equivalencia que nos han dado. Colocamos en la parte de arriba: una hectárea es igual a 10.000 metros cuadrados. ¿Y por qué abajo? Claro, porque arriba tenemos metros cuadrados. Y para poder eliminar tenemos que ponerlo abajo, la equivalencia. Entonces elimino metros cuadrados con metros cuadrados. Entonces finalmente me queda multiplicar así: 336,6 por 1 y por 1, dividido entre 10.000 por 10.000. Bueno, puedes usar calculadora. Entonces la calculadora te hace todo el trabajo y te sale como resultado 0,00003.366 hectáreas. ¿Correcto? Es un número bastante pequeño, pero como está en una unidad muy grande, en hectáreas, si lo pasamos a metros o centímetros, ya se va a ser más
considerable el número, ¿de acuerdo? Pero como nos piden en hectáreas, lo tenemos que dar así, ¿de acuerdo? Pasamos entonces a la solución del caso 2. Primero, como tenemos el área en hectáreas, entonces vamos a hacer lo siguiente. Mira, esta área, que es 0,6591 hectáreas, lo vamos a convertir en metros cuadrados. Entonces, para eso usamos la equivalencia. 10.000 metros cuadrados es igual a una hectárea. ¿Y por qué ahora abajo la hectárea? Claro, porque esta cantidad está en el numerador y está en la parte de arriba. Entonces hay que colocar su equivalente abajo para poder eliminar. Entonces multiplico 0,6591 por 10.000 y nos da 6.591 metros cuadrados. Ahora, hago lo siguiente, mira, yo sé que el área de un paralelogramo es igual base por altura. La base vale 7,8, ¿correcto? Entonces el 7,8 que está multiplicando va a pasar a dividir. Efectuamos la división, claro, la calculadora hace todo ese trabajo y nos sale 845 metros, que es la altura. Y como nos dice que acá la base está en metros, la altura también tiene que estar en metros. Entonces ya tenemos la primera situación resuelta. Pasamos a ver al problema número 2. Nos dice, ¿cuál es el polígono que tiene el triple del número de diagonales que de lados? Compruébalo. Vamos a ver. Primero, para eso necesitamos la fórmula para hallar el número de diagonales de un polígono. La fórmula es número de diagonales igual n por n menos 3 entre 2. Ahí está la fórmula. Ahora vamos a aplicar pues esta fórmula. Como tenemos como dato que dice que la condición del problema dice, ¿no?, que el número de diagonales va a ser el triple de su número de lados. Entonces, en esta parte donde estamos observando que el número de diagonales, ¿no?, en la fórmula, ahí vamos a colocar, sabiendo que n representa el número de lados. Entonces aquí va a ser, dice esto, el triple. Entonces, como el número de diagonales va a ser el triple, ponemos pues 3n, porque n representa el número de lados. Entonces acá reemplazo, mira, número de diagonales vale 3n porque es el triple. Y aquí reemplazo lo que dice la fórmula, n por n menos 3 entre 2. Ahí está. Ahora, esta n que está multiplicando este factor respecto al n que está en el primer miembro, lo puedo cancelar, propiedad cancelativa. Cancelo acá la n, cancelo acá también. Entonces me quedo con 3. Este 2 que está dividiendo en el segundo miembro pasa a multiplicar a 3. Entonces sería 2 por 3, 6. ¿De acuerdo? 6 igual a n menos 3. Porque la n ya se puede cancelar. ¿De acuerdo? Entonces ahí lo tenemos. 6 es igual a n menos 3. Lo cual, si está con menos en el segundo miembro, pasa al primer miembro con signo cambiado. Entonces n vale 9. Entonces nuestro polígono se llamará eneágono o nonágono también. ¿Correcto? Ahora vamos a comprobar porque nos dice compruébalo. Vamos a ver. Número de diagonales es igual n, que viene a ser el número de lados, n por n menos 3 entre 2. Sería entonces, esta resta sería 6 por 9, 54. Entre 2, 27 diagonales. Entonces, ¿es verdad eso o no? Si tiene 9 lados, su número de diagonales dice que es el triple, según la condición del problema. ¿Es el triple o no? Claro, pues el triple de 9 es 27, ahí está. Sí cumple, ¿correcto? Muy bien, pasamos al problema número 3. Nos dice, una porción de papel tiene forma de hexágono regular de 18 centímetros de lado. Al cortarse por una de sus diagonales, se obtiene dos pedazos en forma de cuadriláteros. ¿Cuál es el perímetro de cada cuadrilátero? Bien, miren. Aquí hemos dibujado el hexágono regular. Regular se dice porque todos sus lados son de la misma medida. Por lo tanto, también sus ángulos interiores, exteriores, etc. Ahora, como dice que ha sido cortado por una de sus diagonales, entonces vamos a hacer un corte acá, mira. Aquí más o menos, de este punto, de este vértice, cortamos así, hasta acá, que viene a ser también una diagonal. Lo vamos a cortar, ¿de acuerdo? Claro, pero vamos a hacer lo siguiente, mira. Usted sabe que la fórmula para hallar un ángulo interior de un polígono regular es
180 por n menos 2 entre n. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a reemplazar para saber cuánto mide su ángulo. Entonces reemplazamos. N es el número de lados. Como es un hexágono, tiene 6 lados. Entonces n vale 6. Reemplazamos. N vale 6 menos 2. Todo dividido entre 6 y multiplicado por 180. Entonces tenemos 6 menos 2 es 4. 4 por 180, 720. Entre 6, 120. Quiere decir que nuestro ángulo interior de este hexágono vale 120. Y acá hemos trazado ya una diagonal. Entonces al trazarla se ha formado de esta manera, mira. Se ha separado en dos figuras. Y como tiene 4 lados, cada uno se llama cuadrilátero. ¿De acuerdo? Entonces, como dice el problema. Entonces, según el problema nos pide cuál es el perímetro de uno de los cuadriláteros. Suficiente con el de arriba. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente, mira. Vamos a ubicarnos en el punto medio de este lado. En el punto medio. Y vamos a hacer algunos trazos hacia los vértices del cuadrilátero que tenemos. Entonces, trazamos ahí. Hacemos otro trazo. Y luego nos damos cuenta de que nuestro polígono, como su ángulo interior valía 120, acá lo he separado, entonces cada uno de estos ángulos, ¿cuánto me dirá? Si ha sido bisecado el ángulo, o sea, ha sido dividido en dos partes iguales. Claro que sí, ¿no? Vale 60 grados. Por lo tanto, cada uno de sus ángulos de este triángulo que hemos dibujado acá valdría 60 grados, porque esto viene a ser un triángulo equilátero. ¿De acuerdo? Equilátero. Si es equilátero, entonces quiere decir que estos tres lados que estamos marcando tienen la misma medida. ¿De acuerdo? La misma medida. ¿De acuerdo? Entonces, como tienen la misma medida y sabemos que por dato cada lado vale 18. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos 18, arriba 18, 18, 18 y 18. ¿Cuántas veces 18? Claro que sí, claro que sí. 18 se repite 5 veces, ¿no? Entonces el perímetro de nuestro cuadrilátero será pues denotado con 2P, será perímetro es igual a 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 18. Recuerde que el perímetro viene a ser la suma de todos sus lados de este cuadrilátero. ¿De acuerdo? Entonces tenemos pues como resultado 90 centímetros, que es el perímetro del cuadrilátero. Bien, pasemos al problema número 4. A ver, acá tenemos lo siguiente. En la imagen se ve un diseño de un cometa. Pregunta, ¿cuáles son las medidas de los tres ángulos de los triángulos obtusos de color celeste que observas en la imagen? Ya. Entonces acá tenemos el triángulo obtuso. Obtuso porque este ángulo es mayor de 90 grados. En cambio estos dos son agudos. ¿Ya? Y además sabemos que este pentágono, sus lados son iguales. ¿Correcto? Entonces vamos a aprovechar ese dato, cuyos lados son iguales. Y además, como es un polígono regular, podemos hallar también sus ángulos. En este caso hay varias maneras de resolverlo. Vamos a ampliar un poco la imagen, a ver, de nuestro triángulo de color celeste. Acá está. Aquí está. Hemos ampliado. Ahora, como vemos que este triángulo, así, estamos viendo que es isósceles porque tiene dos lados iguales. Lo vamos a representar este ángulo con una letra griega. ¿Correcto? Ahí está. Teta. Entonces el otro ángulo que está en esta parte va a medir igual, porque el triángulo es isósceles. Ahora, ¿qué pasa si en nuestro triángulo de color celeste vamos analizando lo mismo en los demás triángulos? Sabemos que para hallar un ángulo exterior se utiliza esta fórmula. 360 entre el número de lados. ¿Correcto? Esa es nuestra fórmula para hallar un ángulo exterior. Entonces,
Vamos a ubicarnos a ver aquí en el ángulo. Este era teta. Esto también es teta. Entonces, de este triángulo de color celeste, esta parte que observamos acá, aquí es el ángulo exterior. Entonces sería el ángulo exterior la suma de estos dos ángulos interiores. Entonces acá sería 2 veces teta. Ahí está, muy bien. Pero como observamos en la parte interna, aquí esta figura de color amarillo, también es un pentágono regular. Sus lados son iguales. Entonces, si un ángulo vale 2 teta, un ángulo, 2 teta, entonces, ¿podemos aprovechar esta fórmula o no? Claro que sí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos ángulos exteriores tiene este pentágono? Como tiene 5 lados, tiene 5 vértices, también tiene 5 ángulos interiores y tiene 5 ángulos exteriores. Entonces, como un ángulo exterior vale 2 teta, entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos, pues, ¿qué cosa? Multiplicamos 5 por 2 teta, ¿correcto? 5 por 2 teta. Y entonces tenemos lo siguiente, mira. Aquí está ángulo exterior, 2 teta, ahí está, 2 teta. Va a ser igual a 360 entre 5, porque esto tiene 5 lados. Entonces, 2 teta va a ser multiplicado por 5. O si quieres, divides también 360 entre 5, es lo mismo. ¿Correcto? Te sale 72. Y entonces, 2 pasa a dividir y obtenemos la respuesta, que es 36 grados. Un ángulo agudo del triángulo celeste. Claro que también podías haber multiplicado acá. 5 por 2, 10 teta. 10, le sacas acá, eliminas un 0, acá también, te queda 36, lo mismo. Entonces, como vale 36, uno de los ángulos agudos, entonces este tercer ángulo va a medir lo que falta para que los tres sumen 180, ¿correcto? Entonces tenemos los ángulos del triángulo de color celeste, 36, 36, y este que falta sería 108. Entonces aquí está, los ángulos del triángulo de color celeste son 36, 36 y 108, ¿correcto? Entonces de esta manera hemos resuelto el problema número 4. Espero que esta secuencia de problemas les sirva para poder hacer su tarea y presentarme de esta semana. Cuídense mucho y nos vemos.